Bueno, hoy quiero pasar a compartirles eh, una palabra la cual leía y me hizo pensar y me hizo reflexionar mucho con respecto a lo que yo pensaba, a lo que yo creía, a lo que yo imaginaba. Y se encuentra en Primera de Samuel 6, ¿no? Donde habla de que los filisteos devuelven, ¿no?, el arca de Dios, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, el arca de Dios cuando llegó a ese lugar de los filisteos? Había traído enfermedades y había, digamos, confrontado, ¿no?, a estos filisteos, ¿no? El cual, digamos, ellos tenían un rey, ¿no?, que se llamaba el rey, o sea, un dios, perdón, que se llamaba el dios Dagón, ¿no?, el cual, digamos, ponen ese arca en el templo de este dios, ¿no?, en el cual este dios a la primera cae, cuando ellos llegan estaban postrados a los pies de este arca. A la segunda, cuando van, ese dios estaba, digamos, totalmente roto, ¿no?, esa imagen. Entonces ellos como que se asustan y bueno, y después empiezan a pasar como sucesos, ¿no? Entonces, en Primera de Samuel, capítulo 6, el versículo, digamos, del 6 en adelante, digamos, arrancan, ¿no?, las instrucciones que le dieron, ¿no?, a los filisteos de que devuelvan el arca de Dios, ¿no? ¿Qué pasa? Digamos, los filisteos habían llamado a los sacerdotes y a los adivinos, ¿no? Y le preguntaron o sea, qué debían hacer ellos con el arca del Señor, ¿no? O sea, y que les digan cómo lo tenemos que devolver o de qué manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas personas le empezaron a decir, ¿no?, devuelvan el arca de Dios, ¿no?, de Israel, junto con un regalo, ¿no? Bueno, entonces, del capítulo 6, del 1 al 5, están las estrategias, ¿no? O sea, de qué manera, qué le tenían que dar, qué ofrendas las tenían que hacer. Entonces, ¿qué pasa? En el capítulo 7 en adelante, ¿no?, estos, digamos, sacerdotes y adivinos le daban las instrucciones a los filisteos, digamos, de que pongan, ¿no?, el arca, que construyan una carreta, que lo pongan ahí arriba, ¿no?, que pongan vacas, ¿no?, digamos, que no hayan cargado yugo, ¿no?, y demás, y que hayan tenido cría, ¿no?, y le dan unas instrucciones, digamos, especiales de qué manera hacerlo, ¿no? Pero algo que me impactó mucho fue que en el versículo 8, ¿no?, dice, después dejen, o sea, que después pongan el arca, o sea, pongan el arca en la carretera y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviados como ofrenda por la culpa, ¿no? Y dice, después dejen que las vacas vayan por donde quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que el Señor es quien trajo terrible desastre sobre nosotros, ¿no? Entonces, acá estos hombres le están diciendo, pongan el arca y dejen que las vacas vayan hacia donde tengan que ir, ¿no? Pero ustedes se van a dar cuenta si es, o sea, de lo que pasó acá y demás, es de, es de, es de la parte de Dios, ¿no? Si sucede esto, ¿no? Si, digamos, si ellos cruzan la frontera, ¿no?, o sea, de nuestra tierra, del lugar de donde nosotros estamos, y van hacia Bet-Semes, que ese lugar era un lugar de los israelitas, era un lugar de Israel, no del pueblo de Israel, que ahí, digamos, convivían los levitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 12 dice, y efectivamente las vacas, sin desviarse a ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Bet-Semes. Mugieron por todo el camino. Los gobernantes filisteos las siguieron hasta los límites de Bet-Semes. Ahora bien, los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigos en el valle. Cuando vieron el arca, se alegraron, o sea, se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo frente a una roca, ¿no?, grande. Entonces, a mí me hacía pensar esto en que, digamos,
muchas veces como personas nos creemos que si nosotros no estamos dispuestos, ¿no? A que hacer la voluntad de Dios, no se va a cumplir el propósito de Dios, ¿no? Entonces como que muchas veces como personas nos creemos, digamos, como que, digamos, no, Dios depende de mí para yo cumplir el propósito que Dios tiene establecido, ¿no? Y la verdad es que es una falacia, ¿no? Porque acá, digamos, en el capítulo 4 en adelante de 1 Samuel podemos ver cómo solamente Dios se defiende, no como Dios, digamos, se hace respetar por sí solo, ¿no? Sin ningún ser humano, sin ningún israelita, sin ningún ejército. Entonces, como que muchas veces pensamos nosotros como personas que Dios depende de nosotros, ¿no? Y acá la palabra nos muestra totalmente lo contrario, ¿no? O sea, Dios usó unas vacas, ¿no? ¿Y qué pasa? Y esas vacas fueron en contra de ¿qué? De su naturaleza, en contra de su conocimiento. Entonces, digamos, podemos aprender que Dios no depende de nuestras circunstancias para cumplir su propósito. Y eso es tremendo, ¿no? O sea, Dios no depende del ser humano para cumplir su propósito. O sea, su propósito va más allá que del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? El arca volvió a Israel sin ayuda humana. O sea, fue guiada por vacas que actuaron contra su naturaleza. En la vida cotidiana, esto nos recuerda que aunque perdemos el control o cometemos errores, Dios sigue siendo soberano y puede enderezar el camino sin que todo dependa de nuestra fuerza o capacidad. Entonces, yo como persona muchas veces digo, no, se tiene que compartir la palabra así, la iglesia tiene que ser así, porque las personas necesitan esto y porque las personas tienen que escuchar esto, ¿no? Y si la verdad nosotros no damos lo que nosotros tenemos que dar y demás, digamos, no se va a poder cumplir el propósito de Dios, ¿no? Entonces acá como que la palabra me está confrontando a decir, hey, o sea, Dios no necesita de una iglesia, Dios no necesita de vos, o sea, Dios va a cumplir su propósito, así sea con la iglesia, con vos, de alguna u otra manera Dios lo va a cumplir. Así como era, digamos, el cumplimiento de que el arca tenía que volver a Israel, ¿no? Dios usó, digamos, lo que iba en contra de la naturaleza humana. Dios usó usó a dos vacas, ¿no? ¿Para qué? Para que ese cumplimiento se cumpliera, que era que el arca volviera a su tierra, a Israel, ¿no? Entonces, digamos, yo digo, wow, me explota la cabeza, ¿no? Porque a veces, digamos, entramos en esa discusión de que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello y que pum, que pam, para que se cumpla el propósito de Dios. Y acá Dios nos está mostrando que, o sea, el propósito se va a cumplir, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Pero qué importante, digamos, es también dejar de estar con ese pensamiento de división, ese pensamiento de qué iglesia tiene la santa doctrina, de quién habla en lengua, de quién no habla en lengua, de quién esto y quién lo otro. Y que nos podamos enfocar, ¿no? ¿En qué? En Dios, en su propósito, en qué es lo que Él quiere para este tiempo, ¿no? Entonces, acá por ejemplo en el versículo 13 dice que estas personas se llenaron de alegría, ¿no? Entonces, digamos, muchas veces nosotros cometemos, digamos, el error de afanarnos, de preocuparnos, ¿no? Y no podemos disfrutar de esa alegría, de ese gozo, o sea, de decir, che, tenemos el propósito de que la presencia de Dios habita con nosotros, ¿no? Muchas veces estamos enfocados totalmente algo diferente a lo que Dios quiere que estemos enfocados. Porque, o sea, a mí en lo personal me ha pasado y me pasa, ¿no? Entonces, como que muchas veces pensamos de qué manera podemos hacer que el propósito de Dios se cumpla. Es una falacia. O sea, muchas veces sonamos como unos timadores diciendo, uy, a ver de qué manera se puede cumplir el propósito de Dios, cuando solamente tenemos que ser guiados por Él,
por su presencia, por su espíritu hoy en día, ¿no? Entonces, así como Dios guió estas vacas, ¿no? Así Dios nos tiene que guiar a nosotros. ¿No? Qué importante es también nosotros como personas tener, digamos, ese comportamiento de estas vacas. Ser mansas, ser humildes, ¿no? O sea, callarnos la boca, rumiar. Porque dice que las vacas, mugieron, perdón, por todo el camino, ¿no? Entonces, qué importante es ser de esa manera. Qué importante es hoy, en este tiempo, tener un carácter de vaca. Apa, de rumiar, ¿no? De ser tranquilas, de ser pasivas, ¿no? De ir hacia donde tengamos que ir. Y qué tremendo, ¿no? Que Dios usa a una vaca y no a un toro, no a un caballo. ¿Por qué a una vaca? ¿No? Entonces muchas veces pasamos por alto muchas cosas de las cuales Dios no habla a través de algo sencillo. Entonces uno se pone a pensar cuál es, digamos, el carácter de una vaca, ¿no? Entonces si uno se pone a pensar, digamos, en esos mínimos detalles que uno a veces pasa por alto, nos falta tanto, o sea, por cambiar, por aprender, por ser. Entonces, hoy, por ejemplo, bueno, hoy no, ya tomé la decisión de dejar de enfocarme en el otro, qué hace el otro, sino hacer mi parte, ¿no? Entonces, qué importante es hoy, quizás suena feo, ¿no? Pero qué importante es que tengamos el carácter de esa vaca, ¿no? La cual callarnos la boca, la cual rumiar, ¿no? La cual nosotros estemos en silencio y dejar que el Señor nos guíe hacia donde nos tengas que guiar. Porque se trata de Él, no se trata de nosotros, se trata más que nada de Él. Y Él nos va a guiar siempre y cuando nosotros estemos, digamos, callados, estemos en silencio y corramos a su presencia. ¿A qué? A descargarnos, ¿no? Porque Jesús mismo dijo, vengan a mí todos los que estén cansados. Muchas veces vamos y nos queremos, digamos, desahogar con un hermano y totalmente no va a pasar. O sea, porque muchas veces, digamos, en vez de tranquilizarte, como que el otro te tira más leña al fuego, ¿viste? Y como que vos te pones a pensar y decís, no sirve de nada. El único que nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad y nos va a dar descanso es Jesús. Entonces, nada, yo le comparto esto, ¿no? Que hoy tengamos esa actitud, busquemos, digamos, las cualidades de una vaca y que bueno, que aprendamos de esa vaca. Porque, o sea, que aprendamos de esa vaca. Porque al fin y al cabo, ni el pueblo de Israel, digamos, del 1 Samuel hasta acá, pudo cumplir el propósito de Dios. Pero sí unas vacas, ¿no? Entonces, nada, es tremendo, ¿no? Como la palabra en algo tan sencillo, digamos, te da sentada de razón y te dice, ¿sabes que sí? La verdad que lo único que sé es que no sé nada. Pero sé que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y lo único que hoy estoy entendiendo y comprendiendo que el único que va a cumplir su propósito es Dios. Pero Dios guía para cumplir su propósito, ¿no? Entonces, si nosotros no nos dejamos guiar, si nosotros no nos dejamos moldear, no cambiamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de escuchar, si nosotros no dejamos que el Señor transforme nuestros corazones, es algo imposible de que el Señor nos guíe. Porque entre tanto barullo, entre tanto ruido, entre tanto sentimiento, emociones, pensamiento, es imposible, o sea, escuchar la voz de Dios. Es imposible. Es imposible. O sea, podemos verlo a Jesús. O sea, Jesús para hablar con el Padre, Él siempre se iba, digamos, a un desierto, a un lugar aislado, donde Él esté tranquilo. Entonces así tiene que ser nuestra vida interna, ¿no? Y muchas veces no es de esa manera. Muchas veces, digamos, en vez de ser un lugar desierto, tranquilo, es totalmente lo contrario. Pero qué importante que en esos momentos que estamos así, es postrarnos. Y muchas veces no es hablar, sino es llorar, es estar. Así que, nada, hoy en día para mí es un trato, digamos, en lo personal, interno, ¿no? Porque muchas veces, digamos, mostramos, aparentamos y por dentro estamos más perdidos que turco en la nieblina y la verdad es que es una falacia,
Entonces, nada, yo hoy tomé la decisión de dejar de estar enfocado en lo que no tengo que estar enfocado, y enfocarme en lo que realmente me tengo que enfocar y en lo que realmente me va a guiar por medio del Espíritu a cumplir el propósito que el Señor quiere que cumpla. Pero no vamos a poder cumplir ese propósito si nosotros no tenemos el carácter, no tenemos, digamos, sí, el carácter que el Señor quiere que tenga, ¿no? Y vuelvo a decir, no es que el Señor necesita de mí, no. Pero yo quiero ser una vaca, la cual quiere ser guiada para cumplir el propósito de Dios, ¿no? Entonces, esta vaca cumplió su propósito y llegaron a la tierra que tuvieron que llegar, y esas personas dicen que se llenaron de alegría, ¿no? Y eso tiene que ser nosotros. Nosotros tenemos que ser esas vacas, tenemos que ser, digamos, esas carretas que llevan y transportan la presencia de Dios a las otras personas, y que al compartir lo que nosotros tenemos y a darle y, digamos, y a expresarle lo que nosotros, digamos, llevamos, esas personas se pueden llenar de alegría, porque el Señor ha llegado a su tierra, porque el Señor ha llegado a sus vidas. Y muchas veces lo menos que hacemos es eso. Nos reímos de las lenguas, nos burlamos, le sacamos el cuero a aquel, le sacamos el cuero a los pastores, ¿no? Pero algo que a mí me quedó grabado en la cabeza fue que todos vamos a rendir cuenta. Y cada quien tiene, digamos, que cumplir su parte. Porque todos somos un cuerpo, ¿eh? Todos somos un cuerpo. Está bien, los 5 dedos de la mano, ¿no? Se llaman dedos, pero, o sea, tienen diferente nombre, diferente tamaño, cumplen diferentes funciones. Entonces no es que este dedo tiene que cumplir el mismo que este, no. Entonces ese es el error de nosotros, que nosotros muchas veces somos el dedo gordo, pero creemos que el dedo meñique cumple la misma función que el dedo gordo, y no va a pasar. Entonces qué importante es, digamos, saber y encontrar y pedirle al Señor que nos ayude a cuál es nuestro propósito, ¿no? Que nos guíe, no por lo que el otro hace, no por el que otro esto, no, sino por Él. Ahora, ¿el Señor necesita para nosotros cumplir su propósito? Y la verdad que no. Pero nosotros, si queremos ser parte de ese propósito, ¿no? Tenemos que hacer nuestra parte. Y qué lindo es ser parte del propósito de Dios, ¿no? Qué lindo también estar en ese camino de la madurez. Qué lindo estar también en ese camino donde te cambia la manera de ver, la manera de pensar, la manera de accionar, de vivir. Entonces, a veces yo pienso y digo, wow, gloria a Dios por las pruebas, gloria a Dios por todo, porque sé que esto me lleva a algo más grande que mi cabeza y más grande que mí mismo, ¿no? Entonces, qué importante es, digamos, someternos. A mí, por ejemplo, me cuesta un montón someterme, pero quiero someterme. Y a través de eso tengo que romper muchas estructuras, tengo que dejar muchas actitudes, tengo que dejar que el Señor entre y haga lo que te... Y gloria a Dios. O sea, muchas veces me cuesta así. Y yo también soy una persona, un ser humano, cometo errores. O sea, también las personas tenemos puntos ciegos, ¿no? Pero qué lindo es ser, digamos, esas personas que están dispuestas a cambiar, a no ser el mismo, a aceptar, a reconocer, a arrepentirse, a pedir perdón, aunque pensemos y creamos que tenemos la razón. Entonces, nada, yo lo que me llevo hoy es esto, ¿no? A poder tener este carácter que tuvo esta vaca, de ser guiada, ¿no? De permitir cargar y permitir a que eso, lo que ella cargaba, llegue a las personas que tenían que llegar. Y esas personas tuvieron que hacer su labor, ¿no? Y el Señor también hizo su labor por medio de ellas, ¿no? Pero las vacas cumplieron lo que tuvieron que cumplir. Así que Dios los bendiga y que sea un tiempo de renuevo. Sabés que apenas empezó el año se me venía esa palabra, ¿no? Renuevo. Y estoy con esa palabra en mí, ¿no? Que haya un renuevo en las mentes, un renuevo en los corazones, un renuevo en la manera de hablar, un renuevo en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra pieza, en nuestro trabajo, en el lugar donde nosotros nos movemos, que haya un renuevo de parte de Dios, porque eso tiene que generar nosotros como cristianos, ¿no?
que por medio de la presencia de Dios haya renuevo, día y noche, que haya un renuevo, que haya un renuevo, que haya renuevo, ¿no? Entonces, nada, los aliento, ¿no? Y para que sigan, ¿no? Para que no se dejen, no dejen este hermoso camino cual el Señor nos ha traído y nos ha guiado por personas o por nosotros mismos. No nos permitamos, o sea, perder ese privilegio en el cual entre medio de tantas personas el Señor nos llamó y nos escogió a nosotros. Pero ahora depende de nosotros qué actitud, ¿no? Decidimos obtener y construir.